Sean bienvenidos a la clase del módulo de procesos de inicio de proyectos de este diplomado de gestión de proyectos tecnológicos. Vamos a ver este día el tema de introducción a PMI. PMI es el Instituto de Administración de Proyectos que dicta y tiene una línea, una colección de documentación acerca de las mejores prácticas para proyectos, y precisamente nuestro diplomado se basa en las buenas prácticas del Instituto de Administración de Proyectos para las diferentes áreas de gestión, y específicamente nosotros vamos a acoplarlo a el área de tecnologías de información para el manejo de proyectos tecnológicos específicamente. Vamos a iniciar por definir qué es un proyecto. Una de los conceptos básicos que PMI maneja, de los tantos conceptos que podemos encontrar en la red y que podemos encontrar en diferentes documentaciones, es que un proyecto es un esfuerzo temporal para llevar a cabo, para crear un producto o un servicio. Entonces, ese esfuerzo temporal me va a brindar un resultado único. O sea, no es, por ejemplo, una producción en masa, no es un producto recurrente, no es un servicio que comúnmente ofrezco a mis clientes, sino que es un esfuerzo temporal para crear un producto o un servicio único. O sea que al final tenemos un resultado de impacto cuando hemos ejecutado nuestro proyecto. Dice PMI, ¿verdad? Y específicamente la guía de buenas prácticas de PMBOK, dice que el proyecto debe de llevar tres características básicas. O cómo puedo visualizar que se trata de un proyecto. En primer lugar, nos manifiesta que es de carácter temporal, que tiene un inicio y un fin. O sea, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, una fecha de caducidad. En segundo lugar, se dice que crea un producto o servicio al final de toda la implementación como un resultado único. La segunda propiedad establece que tiene que crear un producto o un servicio, o al final un resultado tiene que ser único. Y la propiedad número 3 establece de que tiene que darse una elaboración gradual. Elaboración gradual significa de que hay diferentes procesos bajo los cuales se va realizando un proyecto, y precisamente lo establece una serie de pasos, actividades, cronogramas, tiempos que vamos a ir elaborando durante el proyecto para establecer que se trata de diferentes fases para poder crear nuestro proyecto. Entonces, este es uno de los conceptos básicos que establece PMBOK al momento de poder definir un concepto de proyecto. Se dice también que la guía de PMBOK está indicado, está escrito en la guía que es un conjunto de buenas prácticas para proyectos en general. No establece específicamente, por ejemplo, para nuestra área, proyectos de tecnologías de información, sino que es para proyectos de diferentes áreas. Ahí podemos tener proyectos de construcción, proyectos de metalúrgica, proyectos administrativos, proyectos de tecnologías de información, proyectos de energía eléctrica. Entonces, de diferentes áreas podemos tener ese conjunto de buenas prácticas e implementarlas de manera tal que nuestro proyecto sea un éxito, o sea transformado y realizado en el producto que estamos buscando en el tiempo razonable y con el costo que nos hemos proyectado. Entonces, basado en ese principio, establece que la guía de buenas prácticas sirve o funciona para diferentes tipos de proyectos, para diferentes áreas de proyectos. En la siguiente diapositiva vemos el triángulo básico, el triángulo equilátero de todo proyecto. Específicamente se ha manejado de esta forma desde los tiempos remotos en que
las diferentes áreas de gestión empezaron a nombrar un líder como gerente de proyectos y empezamos a ver por qué los proyectos no funcionaban. Entonces, basado en ese principio, se estableció que existe un triángulo equilátero que no se debe romper y que deben de ser las tres variables fundamentales que todo proyecto debería de estar respetando. En primer lugar, tenemos la base del triángulo, que es el alcance. Cuando hablamos del alcance es cuando nosotros fijamos con nuestros clientes qué es lo que vamos a realizar en el proyecto, cuál va a ser nuestro alcance, hasta dónde vamos a llegar como empresa o hasta dónde vamos a llegar como consultores con nuestros clientes. Esto es sumamente importante porque si nosotros en un proyecto no fijamos el alcance, es un proyecto que nunca va a terminar y siempre vamos a tener un cliente insatisfecho pidiéndonos una y otra vez modificaciones, una y otra vez actualizaciones, una y otra vez nuevos requerimientos. Entonces, si no alcanzamos a fijar una terminación, no alcanzamos a definir un alcance para nuestro proyecto, ese proyecto está destinado al fracaso. Por otro lado, tenemos la segunda variable, que es el tiempo. El tiempo establece que nuestro proyecto, basado en el alcance que hemos establecido, debería de estar llevando un dato específico de cronología, un dato específico del tiempo en el cual va a ser orientado nuestro proyecto, en el cual va a ser terminado lo que estamos realizando. Si nosotros no logramos definir el alcance, no podemos llegar a esta segunda variable del tiempo. El tiempo va a ir orientado a los recursos, el número de personas, el número de materiales, el número de maquinaria y equipamiento que vamos a emplear para nuestro proyecto, y únicamente al tener estos detalles podemos fijar cuál va a ser el tiempo en el que vamos a ejecutar el proyecto. Y en tercer lugar tenemos el presupuesto, que es la última variable de ese triángulo equilátero. El presupuesto nos dice básicamente cuánto vamos a gastar o cuánto es la partida que está destinada para la ejecución de este proyecto. Si nosotros no tenemos alcance y tiempo, no podemos fijar el presupuesto, porque necesito conocer qué voy a hacer, ese es el alcance. Necesito definir cuánto es el tiempo que me voy a tardar, cuáles son los recursos que voy a implementar para poder indicar o para poder presupuestar cuánto voy a gastar. Sí, hay proyectos en el que definimos o empezamos por el presupuesto, son proyectos que ya tienen un monto definido. Entonces, basado en ese monto, esta variable nos puede mover cuánto es el tiempo o el alcance que vamos a proyectar. Por ejemplo, si me dicen para un proyecto que vamos a recortar el presupuesto al 50%, es probable que yo tenga que recortar mi alcance para poder siempre gastar ese presupuesto que me están indicando, porque de lo contrario es imposible, manejando el mismo alcance, el mismo tiempo, colocar el mismo presupuesto que ha sido recortado. Entonces, las variables generalmente el orden que llevan es: defino el alcance, puedo colocar los tiempos y finalmente puedo calcular el presupuesto que voy a gastar. El esquema tradicional de proyectos manejaba el triángulo equilátero, ¿verdad? Eran tres variables y generalmente se manejaba que el éxito de un proyecto dependía del cumplimiento de esas tres variables. Ese era el triángulo fundamental de proyectos, el que siempre se ha manejado a lo largo de los años, ¿verdad? De los tiempos de antaño en administración de proyectos. Pero PMI nos dice a través de su guía de buenas prácticas que no basta con únicamente cumplir estas tres variables para que un proyecto tenga éxito. Aún cumpliendo esas tres variables, nuestro proyecto puede estar destinado al fracaso. Esta es la base fundamental de todo proyecto. Pero PMBOK nos dice que debemos de tener en cuenta otras variables que tienen que ser tomadas en consideración para la administración de proyectos. Y esas variables ya no restringen solo alcance, tiempo, costo, sino que incorporan otras áreas, como por ejemplo el riesgo de un proyecto.
El riesgo de un proyecto está basado en definir, entender cuáles son los factores que me pueden impactar a mi proyecto y que me pueden hacerlo fracasar. Por ejemplo, si hablamos de tecnologías de información, yo puedo tener muy bien definido cuál va a ser el alcance de mi proyecto. Vamos a hacer un sistema informático, por ejemplo, un sistema de inventarios. Decimos que vamos a emplear a 3 programadores y el tiempo que vamos a llevarnos va a ser de 6 meses. Y el presupuesto que tenemos para poderlo ejecutar son $10,000. Entonces, yo cumplí el alcance, cumplí el tiempo y cumplí en el costo que habíamos proyectado. Pero en el lapso de tiempo sucedió que mi administrador de proyectos o mi analista de requerimientos se fue. Y entonces al final terminamos el proyecto sin el conocimiento de esta persona porque no había documentado, porque no había realizado todo como debería la normativa o los procesos internos de realizarse, y nos dejó a medias, nos dejó tirado con el proyecto y nos dejó, se fue con el conocimiento. Entonces, un riesgo se materializó, que es una de las personas claves se fue del proyecto y se llevó con ella el conocimiento de análisis de requerimientos que se había levantado. Entonces, el proyecto al final lo terminamos, pero el cliente está insatisfecho, que no es lo que él solicitó y que el proyecto no sirve, no lo va a utilizar y está pidiendo un reembolso y está pidiendo está externando su insatisfacción. Por ende, el riesgo de que mi proyecto fracase se materializó por la salida de mi personal. Y yo no pude ver eso. En el fundamento del proyecto yo no pude visualizar que alguien clave se me iba a ir. Y por ende ponerle a una persona para que pudiese entender cómo se está llevando el proyecto, para poder transferir el conocimiento y poder empoderar a una segunda persona para que mi proyecto no fracasara. A eso conlleva el no haber definido esa variable de riesgo y no haber proyectado todos los posibles riesgos que más impactaran a mi proyecto. Otra de las variables importantes es la calidad de mi proyecto. Sigamos hablando del mismo sistema informático. Yo pude haber terminado mi proyecto, lo hice bien, pero el software es deficiente. Empleé por ahí a programadores junior. No tengo nada en contra de los programadores junior, pero en este caso empleamos a programadores junior y estaban aprendiendo a programar, estaban aprendiendo a realizar su trabajo, dejaron algo ahí todo a medias, dejaron algo chambón, dejaron un proyecto que no era manejable, no era sostenible en la línea del tiempo, y cuando está realizando diferentes transacciones el cliente se tarda mucho, el sistema falla, el sistema no procesa de la forma adecuada, no calcula lo que debe de ser y ese producto es de mala calidad. Tenemos un cliente que va a tener problemas serios porque el sistema informático no reúne las condiciones de lo que está buscando. Entonces, cuando descuidamos la variable de la calidad de nuestro proyecto, tenemos un proyecto que también está orientado al fracaso, también está orientado a no terminar bien. Otro de los puntos importantes son los recursos. Y recursos se refiere a recursos informáticos, maquinaria, equipo, materiales, pero también se refiere a un área bien sensible de nuestro proyecto, que son los recursos humanos. ¿Por qué se vuelve sensible los recursos humanos? Porque si nosotros porque si nosotros descuidamos a nuestro personal, descuidamos el trabajo en equipo, descuidamos el clima laboral, el clima organizacional y ya no hay condiciones adecuadas para que nuestro personal se desarrolle adecuadamente, ustedes posiblemente van a tener una fuga de personal de su proyecto. Y cuando hay una fuga de proyecto, todo el conocimiento va con ellos. Las curvas de aprendizaje son sumamente caras. Voy a tener una salida masiva de personal y por ende ese proyecto está orientado, destinado al fracaso. Entonces, no descuidar o descuidar más bien el recurso humano es un factor que se paga carísimo en los proyectos. Entonces yo tengo que tener las condiciones necesarias para garantizar que el recurso humano se va a poder desenvolver adecuadamente en mi proyecto.
Y finalmente tenemos satisfacción al cliente. Puedo tener todas estas variables completas. Puedo tener esas 6 variables adicionales que aparecen acá en esta figura geométrica completas y realizadas, pero mi proyecto no está satisfaciendo las necesidades del cliente ni lo que el cliente esperaba en cuanto a calidad, en cuanto a robustez, en cuanto a facilidad de uso, en cuanto a tener todas las condiciones necesarias para que funcione. Y un cliente insatisfecho es un proyecto también orientado y destinado al fracaso. Tengo que tener siempre en cuenta la satisfacción del cliente al momento de realizar todos los procedimientos de administración de proyectos que vamos a ver en este curso. Bien, otro dato importante que nos menciona la guía de buenas prácticas de PMBOK es la administración de proyectos. ¿Cuáles son algunos de los atributos que yo necesito para poder administrar proyectos? En primer lugar, dice la guía de buenas prácticas que necesito conocimiento. O sea, necesito saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo no voy a poner a una persona de una área totalmente ajena, que no es afín al área de tecnología, al área informática, y que jamás en su vida ha escuchado hablar de un proyecto de infraestructura, de un proyecto de desarrollo, a dirigir un proyecto de este tipo. Porque no conoce, no sabe, no tiene las aptitudes necesarias para poder dirigir el proyecto, no tiene el conocimiento. Puede ser un buen administrador, puede ser un buen jefe, pero no conoce de lo que está hablando su equipo, no sabe la dificultad que pueda tener las diferentes tareas asignadas al equipo. Y por ende, si no conocemos esto, estamos destinados a dirigir mal un equipo de trabajo. Y no podemos solicitar, no podemos asignar, ni podemos realizar buenas decisiones en nuestro proyecto. Habilidades. Aquí si viene, por ejemplo, habilidades blandas. Poder dirigir personal, poder dirigir proyectos tecnológicos en este caso, poder dirigir equipos de trabajo. Entonces se requiere de diferentes habilidades para poder administrar proyectos. Tener las herramientas necesarias implica el tener la tecnología, los software necesarios para poder administrar el proyecto. Y finalmente las técnicas. Las técnicas van más orientadas a la experiencia, a la experticia, el conocer, el haber recibido cursos de administración de proyectos, el haber recibido teoría de administración de proyectos. Y basado en eso yo puedo asegurar que el proyecto se está administrando correctamente. Basado en esa sección, ustedes pueden ver un flujo en esta diapositiva de administración de proyectos que tiene los 5 grupos de procesos que vamos a ver más adelante, que son las clasificaciones que establece PMBOK para poder administrar un proyecto. Otro de los datos importantes en este slide es específicamente los sinónimos. Lo van a encontrar en diferentes literaturas, en diferentes textos y contenidos. Van a encontrar esta similitud, estos sinónimos: administración de proyectos, gestión de proyectos, gerencia de proyectos o dirección de proyectos. Todos esos temas son afines, son sinónimos y lo vamos a encontrar de diferentes maneras en algunos textos que podemos consultar en la línea del tiempo. Bien, otro de los datos importantes que establece PMBOK es la gerencia de proyectos. ¿Qué es un gerente de proyectos? Estamos acostumbrados a escuchar mucho ese término, gerente de proyectos, gerente de proyectos. Hoy en día es uno de los términos que más sobresalen en la parte de gerencia, en la parte de dirección de proyectos. Pero ¿qué es específicamente un gerente de proyectos? Se dice que es la persona que tiene las actitudes y las aptitudes para poder liderar un proyecto. Es el responsable de coordinar todas las actividades. Es el jefe. Pero no es una persona de nombre o únicamente de un título, sino que básicamente establece la dirección, el ritmo, el tiempo, las asignaciones de un proyecto. Es la persona que está a cargo de ese proyecto y que puede dictar cómo se van a ir desarrollando las actividades. Algunas de las áreas que establece PMBOK que debe de tener
ya bien definidas un gerente de proyectos es en primer lugar la formación. O sea, debe tener las competencias, debe estar formado, debe haber recibido cursos, debe haber estado especializado en gerencia de proyectos. Una segunda área es la experiencia. Debe tener la experticia necesaria para poder llevar a cabo actividades de proyectos y, más específicamente, conocimiento en el área que está ejecutando. Como por ejemplo, para nuestro caso, es las tecnologías de información. Debe de haber ejecutado o ser parte del team que realizó algún tipo de proyectos. Y en tercer lugar, tiene que tener los atributos personales. Atributos personales es la competencia de dirección de proyectos, las actitudes para poder dirigir personal y poder llevar un verdadero control de las actividades que el proyecto en el proyecto se están realizando. Entonces, algunos sinónimos que establece también PMBOK en la parte de gerencia de proyectos es jefatura de proyectos, director de proyectos, Project Manager, PM, ¿verdad? Como comúnmente conocemos en nuestras áreas de gestión, a un gerente de proyectos, y todos ellos son sinónimos. Bien, el siguiente concepto establece qué es PMI y era el título de nuestra clase de este día. Entonces, PMI es el Instituto de Administración de Proyectos, ¿verdad? Project Management Institute. Básicamente es una organización cuya sede está en Estados Unidos, formada allá por los años 69, ¿verdad? Con nació con la carencia de que no teníamos directrices, no teníamos buenas prácticas en la gestión de proyectos, y hubo un conjunto de profesionales que crearon el instituto precisamente para recopilar todas aquellas buenas prácticas que los especialistas o los diferentes coordinadores o gerentes de proyectos estaban ya realizando, y que esas prácticas eran un éxito en la gestión de proyectos. Entonces se unificaron para poder formar el instituto, y algunas de las funciones que desarrolla este instituto es, por ejemplo, la primera, el uso de estándares. Se estableció una guía de buenas prácticas, en este caso es la guía PMBOK, que es el libro que vamos a estar estudiando a lo largo de nuestro diplomado, y que establece básicamente cuáles son los estándares que diferentes project managers establecieron, que tienen que tomarse en cuenta como un conjunto de recomendaciones a la hora de realizar un proyecto. La segunda área que cubre el PMI son la organización de seminarios. Organizan seminarios a lo largo del mundo, ¿verdad? Con diferentes especialistas sobre una temática de gerenciamiento de proyectos específica para poder promover el uso de las buenas prácticas. Y en tercer lugar, tienen programas educativos, tienen ya un centro de formación, un programa, una currícula, y tienen diferentes instituciones que están afiliadas a PMI y que pueden dictar los cursos ya oficiales bajo la marca y bajo el estándar de PMI. Y por último, una certificación. La certificación, ¿verdad? Tienen varias certificaciones, entre ellas la más famosa es la PMP, ¿verdad? Project Management Professional, que establece la certificación de los conocimientos y de la experticia para un gerente de proyectos, con un estándar y un examen específico, en este caso del Instituto PMI. También establece que es una asociación sin fines de lucro, tiene presencia en más de 140 países, más de 300.000 miembros. Tiene también, llama el concepto de esas células o sedes en cada país, se llaman, bajo la nomenclatura PMI, se conocen como capítulos, ¿verdad? En El Salvador específicamente tenemos capítulo de El Salvador, y cuenta con más de 250 capítulos establecidos en diferentes países, ¿verdad? Que básicamente lo que son es células o sucursales de la organización, y que nos permite poder afiliarnos, reunirnos con diferentes profesionales o diferentes candidatos a certificarse para poder compartir un tema en específico en el área de gestión de proyectos. Bien, la siguiente diapositiva nos muestra la guía de buenas prácticas de PMBOK. Básicamente la guía de buenas prácticas de PMBOK
establece un conjunto de recomendaciones a seguir para poder ejecutar, implementar, planificar proyectos de forma exitosa. Entonces la guía de buenas prácticas es el manual hecho por el Instituto PMI, donde se reúnen todas aquellas recomendaciones y donde se reúnen todos los conceptos básicos para de fundamentos de dirección de proyectos, ¿verdad? Hay un principio básico que dice no es una metodología, porque una metodología te establece cuáles son los pasos a seguir para la administración de un proyecto, o debería de ser los pasos. O sea, paso número 1, hacer esto; paso 2, hacer esto otro; paso número 3, continuar con esto. Eso hace una metodología, te establece un conjunto de pasos a seguir. En cambio, PMBOK es una guía de buenas prácticas que te dice cuáles son algunas de las recomendaciones que los especialistas en gerenciamiento de proyectos han realizado y que te permite poder recopilarlas y poder tomar aquellas que apliquen para los diferentes proyectos. Por ejemplo, un proyecto de magnitud pequeñita, un proyecto sencillo de tecnología de información, probablemente no sea candidato para aplicarle todos los procesos que la guía de buenas prácticas nos dice, sino que voy a seleccionar algunos de esos procesos que son candidatos para aplicarle a ese proyecto pequeñito y que se puede colocar perfectamente, se puede realizar perfectamente e implementarlo de esa manera. Proyectos grandes van a requerir utilizar probablemente todos los artefactos, todas las herramientas que PMBOK nos dice para que podamos alcanzar el éxito de ese proyecto. Bien, otro dato importante es el término PMP, y que comúnmente lo estamos referenciando en algunos seminarios, en algunos procesos de formación, ¿verdad? Y PMP es la certificación oficial que establece PMI para sus candidatos a cursar un proceso ya especializado de certificación como un Project Manager ya de manera certificada, ¿verdad? Un profesional en administración de proyectos. Entonces, para aspirar a esta certificación, básicamente hay algunos requisitos que tienen que cumplir la parte del Project Manager. Uno de ellos es básicamente poseer un título universitario por una universidad acreditada en los diferentes países en los cuales tiene presencia PMI. Otro dato importante son 4.500 horas de experiencia en administración de proyectos. Básicamente 4.500 horas. Si ustedes toman una calculadora y dicen 4.500 horas, no tengo ni idea cuánto puede ser. Si ustedes ponen 4.500 horas, por ejemplo, entre 8 horas diarias, ¿verdad? Que tiene un día, una jornada laboral, van a tener como 562. Entre alrededor de 20 días laborales que pueda tener un mes, por ejemplo, van a tener más o menos 28 meses, entre 12 meses al año, van a tener por ahí 2.4, o sea, aproximadamente 2 años y medio, 3 años, supongamos, ¿verdad? O sea, una experticia más o menos de 3 años en gestión de proyectos que podemos tener y que lleva un proceso de acreditación, de certificación, ¿verdad? Hay un formato en específico donde ustedes le piden al empleador, le piden a alguna entidad de la empresa que pueda dar fe de que yo he estado ejecutando ese número de horas que he descrito en el área de administración de proyectos. Y pide también 35 horas de educación de administración de proyectos, que puede ser un curso oficializado de PMI, que hay muchos cursos en el sitio, ¿verdad? Donde yo me inscribo y tomo un curso de un área en específica, de una temática, y que tiene que tener alrededor de 35 horas o su equivalente para poderme dar un proceso de acreditación o certificación. Y por último, y quizás es la más importante y la que más suena en el medio, tengo que pasar un examen, ¿verdad? Aproximadamente 4 horas, máximo de 200 preguntas, y basado en ese principio, hay diferentes centros de acreditación que me permiten pasar el examen para PMP y que me apoyan para poderme certificar, para poder tener acceso a ese proceso de certificación de PMP. Bien, ¿cuáles son las razones para certificarme? ¿Por qué me quisiera certificar
o acreditar como PMP. En primer lugar es crecer profesionalmente, aprender más del área de gestión de proyectos. Esa es una de las razones fundamentales. Otro es que puedo tener mayor oportunidad en el mercado laboral. Ya, lógicamente un PMP, los ingresos andan mucho mayores que una persona que simplemente tiene experiencia o que únicamente ha cursado algunas certificaciones, algunas acreditaciones de Project Manager. Entonces, pero no ha certificado su conocimiento, en este caso con PMI, que es una de las, bueno, es la empresa eminencia, ¿verdad? El instituto por defecto, donde los project managers se están certificando, se están formando, y lo que el mercado está demandando, ¿verdad? Que sean certificaciones avaladas por PMI. Otra de las razones es también ser parte de una red mundial de profesionales, o sea, poder compartir entre diferentes profesionales algún tema en específico, experiencias, estándares, herramientas, artefactos que me pueden ayudar para la ejecución de proyectos, para el diseño y la planificación de proyectos. Entonces, ser parte de esa red es un privilegio sumamente buenísimo e interesante si mi área de experticia es la administración de proyectos y que es recomendado para las personas que estamos en este medio. Bien, algunas estadísticas, les dejo algunas estadísticas específicas, ¿verdad? De cuántos miembros tiene actualmente la parte del PMI inscritos, ¿verdad? Cuántos capítulos hay, cuántos capítulos específicos, cuál es la guía de buenas prácticas, básicamente qué dicta en PMI en el mundo y qué establece para la parte de América Latina. Básicamente hemos visto ahorita ya todo nuestro contenido de la primera clase, ¿verdad? Básicamente el proceso de inicio de proyectos, el tema de introducción a PMI. Básicamente queríamos hablar de qué se trataba PMI, cuáles eran los términos importantes que podíamos tener en esta área de estudio y conocer algunos conceptos básicos. Entonces los invito a que ustedes lean el capítulo 1 de la guía de buenas prácticas de PMBOK, donde ustedes pueden abonar más conocimientos acerca de esta pequeña área de introducción que hemos hablado en esta clase y que podemos afinar algunos conceptos básicos de la guía de buenas prácticas que establece PMBOK. Entonces los invito a realizar esa lectura y nos vemos en la siguiente clase. Fue un gusto tenerlos por acá y espero que haya servido de mucho hablar de todos estos datos básicos y conocimientos básicos de PMBOK. Hasta la próxima, un gusto.